En el curso de la historia, la Iglesia tuvo varios tipos de amenazas, desde la persecución por parte del Imperio Romano hasta las guerras de religión, pasando por las grandes invasiones de los bárbaros o del Islam. En el siglo XX fue muy difícil y sangriento. Se estima que más cristianos murieron por su fe en este solo siglo que en toda la historia de la Iglesia, tomando también en cuenta que el número total de cristianos nunca había sido tan alto. El cristianismo fue atacado desde varios ángulos, siendo los principales el comunismo y el Islam. Cien años después que la revolución bolchevique se estrenó en Rusia, el marxismo como experimento sociopolítico para crear un hombre nuevo despojado de su esencia espiritual, el saldo de víctimas de la persecución religiosa llega hasta nuestros días en países bajo el control del comunismo. Dicho de una manera más simple, la causa radica en que para la filosofía marxista la religión es el opio del pueblo, aliada del régimen que propone suprimir. Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. Esto escribió Carlos Marx en el ensayo titulado Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La aplicación de esta concepción filosófica impuesta por Vladimir Lenin y sus sucesores en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas terminó encontrando culpables a los creyentes, a quienes persiguió, encarceló y dio muerte. Para Lenin, todas las formas de religión eran órganos de reacción burguesa llamados a defender la explotación de la clase obrera. La opresión religiosa es una de las formas de consolidar la explotación económica. El conflicto del comunismo con los creyentes tiene una raíz ideológica, de la cual esa ideología no se ha despojado ni siquiera en sus versiones más tolerantes. Nadie sabe cuántos cristianos en general murieron por su fe entre 1917 y 1989. Nadie tiene el número exacto, pero sí hay algunas aproximaciones. Se sabe que murieron cerca de 110.000 sacerdotes ortodoxos en las 2 primeras décadas. Y con respecto a los católicos, se tienen datos solo de Rusia: 421 sacerdotes y 962 laicos. Si se incluye toda la Unión Soviética y los países del Este, salen muchos miles más. Según cifras oficiales publicadas por el gobierno ruso en 1995 a través de la Comisión Estatal Rusa, 45.000 templos ortodoxos fueron destruidos y aproximadamente 200.000 sacerdotes, monjes y monjas y otros cristianos fueron asesinados en la Unión Soviética entre 1917 y 1985. En su mayor parte eran ortodoxos, seguido de católicos, otros miembros de la Iglesia grecorromana, y a muchas distancias más en la Unión Soviética las víctimas pertenecían a los protestantes. En 1950 había aproximadamente 2 millones de bautistas en la Unión Soviética, con un gran número en Ucrania. Muchos líderes y creyentes de las diferentes dominaciones protestantes cayeron víctimas de la persecución del régimen comunista, incluidos los encarcelamientos y ejecuciones. No registrado en las estadísticas, entre los pentecostales muchos se les impusieron condenas de 20 a 25 años de prisión y una gran parte murió allí. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los creyentes protestantes en la Unión Soviética, bautistas, pentecostales, menonitas, fueron enviados compulsivamente a los hospitales mentales, pasando por muchos juicios y prisiones, a menudo por la negativa a entrar en servicio militar. Algunos incluso compulsivamente se les privó de los derechos parentales. La Iglesia luterana en diferentes regiones del país durante la época de la Unión Soviética fue perseguida y sus propiedades fueron confiscadas.
Muchos de sus creyentes y pastores fueron oprimidos y algunos se vieron obligados a emigrar. Varios grupos religiosos protestantes, según fuentes occidentales, en conjunto tenían hasta 5 millones de seguidores en la década de 1980. Los bautistas cristianos evangélicos constituyeron el mayor grupo protestante, ubicado en toda la Unión Soviética. Algunas congregaciones se registraron con el gobierno y funcionaron con la aprobación y control oficial, pero muchas otras congregaciones no registradas ejercieron su actividad religiosa sin la autorización y es conocida como la iglesia oculta. Los luteranos, que integraban el grupo protestante más grande en segundo lugar, vivían en su mayor parte en las repúblicas de Letonia y Estonia. En la década de 1980, la iglesia luterana en estas repúblicas se identificaron en cierta medida con las cuestiones de la nacionalidad en estas dos repúblicas. La actitud del régimen hacia los luteranos fue generalmente benigna en estos países. Una serie de pequeñas congregaciones de pentecostales y menonitas rusos y otros grupos cristianos ejercieron actividades religiosas con o sin la aprobación oficial. Solo 4 partidos comunistas gobiernan hoy en el mundo, cada uno con características propias, aunque 3 de ellos, China, Corea del Norte y Vietnam, mantienen la intolerancia religiosa heredados del marxismo-leninismo que durante 75 años imperió en la Unión Soviética y se instaló en Europa Oriental tras la Segunda Guerra Mundial. En Corea del Norte, los cristianos, como todos los demás norcoreanos, deben adorar al líder de la nación y el pertenecer a otra religión les convierte en un enemigo del Estado. Miles de cristianos están encarcelados, según los informes. Muchos han sido torturados y ejecutados. Los creyentes se reúnen en secreto y corren el riesgo de ser arrestados y muertos al hacerlo. En Cuba, desde la revolución en 1959, se estableció un régimen marxista ateo. A partir de 1961 comenzó la expulsión de sacerdotes. Junto con la reducción de sacerdotes en la isla también disminuyeron las comunidades religiosas femeninas, que pasaron de 158 a 43, y las masculinas, que eran 87 a 17. Y no solo eso, sino que también se les impidió regresar al país a aquellos misioneros que se encontraban en el extranjero. Con la Constitución de 1976, toda educación pasó a ser laicista, a pesar de que en la década de los 90 se suavizaron las políticas de represión religiosa, permitiéndose varios tipos de cultos. Estos aún no son libres, ya que constantemente se ven asediadas, vigiladas y sometidas a las autoridades cubanas, quienes les permiten siempre que no perjudiquen a los intereses del gobierno reunirse o hacer culto libre. Entre las violaciones a la libertad religiosa que se puede encontrar en Cuba, se halla la provisión a una educación religiosa. Múltiples restricciones impuestas a las sociedades y organizaciones que les impide actuar con libertad. El constante acoso a los religiosos y a los defensores de la libertad de culto. La provisión de construir templos a menos que el gobierno lo autorice. El acérrimo monitoreo que se realiza a través de espías, las irrupciones y prohibiciones para asistir a las predicaciones. Contrario a lo que las autoridades quieren hacer creer, en Cuba no hay libertad de culto. Las agrupaciones religiosas se encuentran atadas de manos y pies con la soga autoritaria del Estado y tapadas sus bocas por la cinta represiva de la policía. El Estado le ha quitado los recursos a la Iglesia para poder actuar con libertad. El gobierno cubano, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, ente creado con la fachada para ocultar la falta de libertad de culto, y el Comité Central del Partido Comunista y el Ministerio de Justicia pueden controlar todas las actividades religiosas que se suceden en el país. Mediante permisos y licencias, las comunidades religiosas pueden tener ciertas libertades, como reunirse en centros de culto autorizados, solicitar permisos para viajar al exterior para fines religiosos, la compra de materiales de construcción, pero estos permisos son entregados
arbitrariamente según si dicha comunidad religiosa representa un peligro para los intereses del gobierno o no. Los religiosos viven con el conocimiento de que permanentemente se encuentran en la mira de las autoridades, hecho que se evidencia en los múltiples casos de acoso, espionaje y de detención que sufren no solo ellos, sino también los activistas que los defienden. Según la estimación del 2019, la población religiosa en la isla es de 11.1%. La Iglesia Católica estima que el 60% de la población se identifica como católica. La membresía en las iglesias protestantes de sana doctrina se estima en un 5%. Según algunos observadores, los pentecostales y los bautistas son probablemente las mayores denominaciones protestantes. Las asambleas de Dios reportan aproximadamente 150,000 miembros. Las 4 conversiones bautistas estiman que su membresía combinada es de más de 100,000. Los anglicanos unos 22,500, los presbiterianos 25,000, los episcopales 6,000, los cuáqueros 1,000, los moravos 750,000. Hay aproximadamente 4,000 seguidores de 50 iglesias apostólicas, una red de iglesias protestantes no registradas. Luego de sus primeros siglos de expansión, el Islam perdió mucho de su impulso inicial, al punto de ser considerada como una religión en decadencia. Los imperios coloniales, en particular Inglaterra y Francia, desmembraron el imperio otomán y se repartieron en mayor parte del cercano y mediano oriente, metiendo a naciones cristianas la cuna del Islam, que es Arabia. Posteriormente estas naciones obtuvieron su independencia política, pero quedaron dependiendo de Occidente en sus economías y en gran parte del nivel ideológico. En 1979, Irán es el primer país en adoptar un gobierno islamista radical. El radicalismo islámico se incrementó desde entonces y la persecución al cristianismo es cada día más fuerte. En África, la región que más destaca en persecución islámica al cristianismo es en Somalia. En Somalia, practicar cualquier religión que no sea la musulmana, que es la oficial, es ilegal. Y allí actúa un grupo islámico, el Shabab, que se ha propuesto limpiar el país de todos los cristianos que representan un poco más del 1% de su población. Y es probablemente que las personas sospechosas de seguir la fe cristiana sean asesinadas en el acto. Muchos se reúnen en secreto o no se reúnen en absoluto y no pueden poseer Biblias. En Sudán, convertirse a otra religión diferente del Islam se castiga con la muerte. También tiene leyes contra la blasfemia, en virtud de las cuales se ha encarcelado a muchos cristianos. Hay informes de que el gobierno ha atacado a los cristianos con bombas selectivas y se ha hecho de la vista gorda ante los asesinatos de cristianos por parte de otros. En Nigeria, desde que Boko Haram, un grupo extremista, saltó a la fama, miles de cristianos han sido secuestrados o asesinados. Los cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase y hay informes de que los niños no se les permite asistir a la escuela y de que las aldeas cristianas se les niega el agua potable y el acceso a la atención médica. En Irak muchos cristianos, el 1% de la población, huyeron de allí después de la caída de Saddam Hussein, a medida que aumentaba la persecución. Dado que el Estado Islámico tomó el control de gran parte del país, los cristianos y otras minorías se vieron obligados a convertirse, pagar un impuesto punitivo o morir. Se estima que 100,000 personas huyeron de sus hogares en Mosul, una ciudad en una región mayormente cristiana en el norte de Irak, mientras el ISIS o Estado Islámico avanzaba en la región a finales de 2014. Se realizaron asesinatos de cristianos al estilo de ejecución pública por parte de ISIS, algunos de ellos grabados, transmitidos con fines de propaganda, y la mayoría de las iglesias fueron demolidas. En Irán,
Como mencionamos anteriormente, el Islam es la religión oficial y cualquier persa étnico que se convierta al cristianismo se considera apóstata. A los armenios y asirios que viven en Irán se les permite practicar el cristianismo, pero a menudo se les trata como ciudadanos de segunda clase. Las iglesias son monitoreadas, asaltadas por el gobierno. Se considera que la población cristiana es de unos 450.000, es decir, el 1% de la población. En Pakistán, los cristianos representan el 2.8%. A menudo son tratados como ciudadanos de segunda clase. Las mujeres y los niños cristianos pueden ser objeto de abuso sexual. Se abusa de las leyes de blasfemia para atacar a los seguidores y a las iglesias son monitoreadas y algunas veces atacadas. En Siria, con una población cristiana del 4.9%, se estima que son 700.000 los cristianos que huyeron cuando estalló la guerra civil en el 2011. ISIS reclamó parte del país y los cristianos a menudo fueron secuestrados y asesinados. En Afganistán, donde el cristianismo es el 1%, se considera una religión occidental y aquellos que existen deben mantener su fe en secreto o corren el riesgo de ser rechazados por sus familias o incluso asesinados. No hay iglesias excepto las secretas. Si bien los cristianos afganos corren el mayor riesgo, los extranjeros también corren peligro. En el 2014, varios trabajadores humanitarios cristianos fueron asesinados en el país. En Arabia Saudí, la mayoría de los cristianos son inmigrantes. Hay algunos cristianos de origen musulmán y la conversión del Islam se castiga con la muerte. Los edificios de las iglesias están prohibidos, por lo que los cristianos se reúnen en iglesias en las casas, que son frecuentemente asaltadas. Los cristianos pueden ser arrestados, encarcelados, torturados y deportados por su fe. No existe un estudio acerca del número de musulmanes en Colombia. Algunos cálculos hablan hasta de 85.000 en el país, de los cuales unos 1.500 estarían localizados en Bogotá y, contrario a lo que se cree, al menos la mitad de la población musulmana que vive en Bogotá son conversos de origen colombiano. Aunque Colombia también recibió la migración árabe de finales del siglo XIX, el bajo número de musulmanes no permitió el establecimiento de comunidades en las cuales se transmitiera los valores religiosos del Islam. Esto solo fue posible a partir de mediados del siglo XX, cuando la continua migración permitió a algunos pensar en el establecimiento de lugares de oración. En cifras, la comunidad más importante del país se encuentra localizada en Maicao, en el departamento de La Guajira, y allí el flujo de libaneses atraído por el comercio permitió la creación del Colegio Colombo Árabe a mediados de los años 80 y la construcción de la mezquita. Otros centros islámicos se han creado en años recientes en otras ciudades del Caribe, tales como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Riohacha o Valledupar. Max Weber fue un sociólogo economista alemán considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Su obra más reconocida es el ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicado originalmente en 1904 y 1905 hasta 1920. La obra no deja dudas sobre el efecto causal, la conexión entre el protestantismo y el capitalismo. Incluso, algunos evangélicos dieron por buena esta interpretación de la obra de Weber. Por otra parte, todo un modelo de buen trabajo y de investigación rigurosa, según ellos, un ejemplo a seguir. Una aceptación acrítica de la simbiosis entre protestantismo y capitalismo llevó a que muchos no quisieran saber nada del protestantismo que conducía a ese hijo indeseable, el capitalismo. Por lo tanto, reivindicaron la vuelta a los orígenes al Evangelio puro de Jesucristo sin mediaciones históricas como la Reforma. Para los católicos progresistas, el protestantismo, encima de ser limitado doctrinalmente, era una avanzada del capitalismo sajón.
y concretamente estadounidense, de sus misioneros, pero Weber no dijo que con el protestantismo surgió el capitalismo como algo nuevo en la historia. Lo que dice es que frente a un capitalismo presente en la historia desde tiempos inmemoriales, de tipo oriental, de ostensión, lujo y derroche, con el protestantismo surge un capitalismo de tipo empresarial, productivo, emprendedor y ahorrativo, al que se deben las grandes empresas de las que hoy nos beneficiamos todos, desde la invención y producción de una simple paraguas o sombrilla a la de una locomotora. En su obra, Weber, como posteriormente el escritor Werner Sombart, en su obra El burgués, recurren a los mismos autores puritanos para mostrar la unanimidad de los teólogos protestantes de la época en su condena de la acumulación de riquezas. La moral puritana en ningún momento favoreció la idea de enriquecimiento sin escrúpulos, que entre los puritanos se dieron grandes empresarios capitalistas, como algunos resaltan para establecer sus juicios al protestantismo. No se debe señalar que dicha grandeza monetaria se deba a la moral puritana. Es más, dice Werner Sombart, el protestantismo se anuncia en principio y en toda la línea como un serio peligro para el capitalismo y en especial para la mentalidad económica capitalista. Escribió, no puede ser de otra forma. El capitalismo vive, se mire como se mire, se valore como se valore, de una mezcla de elementos profanos y terrenales. Por lo tanto, cuanto más ponga los ojos el hombre en los placeres de este mundo, más adeptos encontrará esta doctrina, mereciendo en cambio el odio y la condenación de aquellas personas para las que la vida terrenal no es sino una preparación para el más allá. Toda profundización del sentimiento religioso provoca necesariamente una indiferencia hacia los asuntos y problemas económicos e indiferencia hacia el éxito económico, la cual indiferencia significa debilitamiento y descomposición del espíritu capitalista. Weber, tras sus investigaciones, estableció que bajo la influencia de las religiones protestantes, especialmente el puritanismo, las personas siguieron una vocación secular con el mayor entusiasmo posible. En otras palabras, el trabajo duro y el éxito en la ocupación eran muy valorados en las sociedades influenciadas por el protestantismo. Por lo tanto, una persona que vive de acuerdo con esta cosmovisión tiene más probabilidades de acumular dinero. El capitalismo evolucionó cuando la ética protestante influyó en gran número de personas que se dedicaron al trabajo en el mundo secular, desarrollando sus propias empresas y participando en el comercio y la acumulación de riquezas para invertir. Leer la tesis de Weber muy por encima lleva a concluir erróneamente que el catolicismo representa la teología de la pobreza frente a la teología de la riqueza del protestantismo, producto este último de un estilo de vida conservadora, incluso tacaños, combinado con una ética de trabajo que alentaba a las personas a ganar dinero y por lo tanto grandes cantidades de dinero disponibles, ya que se estableció la provisión de derroche de dinero ganado con esfuerzos en la compra de lujos señalados como un pecado, y al deprobar la donación de dinero a los pobres o a la caridad porque se consideraba que promovía la mendicidad. Cuando estas sociedades protestantes decidieron dejar de un lado a Dios y la religión se volvió menos importante en ellas, estas normas de trabajo duro y frugalidad o ahorro se mantuvieron y continuaron alentando a las personas a buscar la riqueza material, favoreciendo la idea del enriquecimiento sin escrúpulos, donde predomina primero yo, segundo yo, tercero yo, donde los recursos son considerados inagotables y se arrasó sin reparo con la creación. Y así, en el capitalismo financiero actual, donde el pecado abierto de la usura ha llevado a la destrucción
y esclavitud del hombre, donde las riquezas están en manos de unos pocos. Solo el 10% de la población más rica del mundo posee el 87.7% de la riqueza mundial. Solamente el 1% de la población mundial más rica acumula más riquezas que el 99% restante, o sea que poseen más del 50% de las riquezas mundiales. La Iglesia no ha sido ajena de esta condición actual, pues fue invadida de doctrinas que solo buscan el lucro, la acumulación de bienes en ministerios disfrazados de piedad y falsos ministros ávidos de riquezas, siervos de sus vientres, que han alcanzado riquezas tras la manipulación de las emociones de sus seguidores, quienes engañados doctrinalmente son arrebatados de su dinero y ellos entregan en espera de recibir los beneficios que ven en sus líderes. Su corazón ha sido llevado al materialismo y enlazados con el fetichismo de la mercancía. El término materialismo ha sido definido como la práctica de poner mucha importancia y valor en las cosas materiales. Definición nada nueva de lo que es el materialismo. El hombre ha estado inclinado a las cosas materiales desde la caída en el jardín del Edén. Sin embargo, la atracción hacia las cosas materiales ahora es mayor por la gran diversidad de cosas disponibles. La Iglesia de Cristo, con más posibilidades de comprar cosas, hoy en día estamos más tentados al materialismo. Leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De acuerdo a este pasaje, hay tres tipos de tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La tentación hacia el materialismo viene a través de tres tipos de tentación. Primero, el deseo de la carne. Este es un deseo hacia mayor bienestar a través de cosas más grandes, templos más grandes, los mejores equipos, la mejor fachada de nuestro templo o nuestra vivienda, muebles muy elaborados, autos muy costosos y ropa de marcas famosas. Todas estas cosas en sí no son malas, a menos que nos obsesionemos con ellas hasta el punto donde siempre andamos antojados por los más grandes y lo mejor, por el hecho de satisfacer nuestra carne y bajo el disfraz de piadoso. El deseo de los ojos. Este es el deseo por aquellas cosas que ni dan mejor uso ni funcionan mejor que tal vez otras de menor calidad o mejor marca. Se desean las primeras porque tal vez se ven mejor o porque podrían hacernos aparentar como más sofisticados o riquillos, pero no tienen absolutamente ningún uso mejor que las otras de menor calidad o de menor marca. En otras palabras, deseamos algo simplemente por su apariencia. La vanagloria de la vida. Este es el esfuerzo que se hace no solamente para mantenernos al mismo nivel que el vecino o el amigo, sino que hay un deseo y esfuerzo por sobresalir en nuestro círculo social, teniendo las cosas superiores en casa, los mejores muebles, los mejores autos, la mejor ropa. Igualmente en el ámbito congregacional, los esfuerzos por estar al mismo nivel o superar a las demás congregaciones de nuestra comunidad, pueblo o ciudad. Las mentiras del materialismo. La Iglesia viene siendo nutrida con mensajes llenos de sutileza materialista. Hoy en día, la primera mentira que dice el materialismo es que nos merecemos todo. En realidad, nada merecemos. Todo lo que tenemos es de parte de Dios, ya sea que se nos ha dado por mano de otro o que lo hemos obtenido a través del esfuerzo del cual Dios nos ha provisto. Lo que reclama la mente o el corazón materialista es: yo me merezco eso o nos merecemos eso. Si creemos que nos merecemos todo lo que obtengamos, siempre estaremos queriendo más y aún más seremos tentados a usar métodos deshonestos para obtener más cosas.
Segundo, los hijos de Dios deben tener más que los que son del mundo. Quienes enseñan esta mentira esconden lo que nos dice el Señor en Mateo 6, versos 19 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. De hecho, nosotros tenemos más, pero tal vez no se puede medir en dólares o en pesos. Nosotros tenemos el don de la vida eterna, más los tesoros celestiales obtenidos a través de nuestro fiel servicio. Nada de lo que tiene el mundo se puede ni siquiera empezar a comparar con lo que el creyente tiene en Jesucristo. La tercera mentira del materialismo es: un poco más me dará satisfacción. Esta es la mentira y la decepción más grande del materialismo, pues leemos en Eclesiastés 1:2: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón fue el hombre más rico que se menciona en la Biblia. Él lo tenía todo, pero con todo lo que obtuvo, conoció y aprendió, no alcanzó satisfacción. No importa todo lo que tenga la mente materialista, siempre querrá tener más, y entre más se tiene, mayor es el deseo de tener aún más. Jamás alcanzará satisfacción. El amor al materialismo. Las Escrituras nos dicen en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se nos dice en este pasaje, amados hermanos, claramente que es imposible tener un amor ferviente por Dios cuando amamos al mundo. En otras palabras, que si nosotros amamos al mundo, no amamos a Dios. Cristo dijo en Juan capítulo 15, verso 19, no sois del mundo. Y en Juan capítulo 18, verso 36, mi reino no es de este mundo. No se puede amar a Dios y al mundo porque Dios está al otro lado, al lado opuesto del mundo. Amados hermanos, cuando la iglesia, los hijos de Dios, cedemos a la atracción y a las mentiras del materialismo, se manifestará que nuestro amor por las cosas es mucho mayor. Las posesiones tienen como un poder de adición y podemos llegar a amar a las posesiones tanto como el drogadicto quiere a las drogas. Y mientras nuestro amor crece por las cosas materiales, se enfría nuestro amor por Dios. En una congregación materialista, Cristo no es el centro, no es el Señor, aunque se diga o se escriba en las paredes lo contrario. El amor por las cosas del mundo causa que perdamos la visión de las cosas espirituales. Cuando nuestro enfoque está centrado en lo temporal, perdemos la visión de lo eterno. Las cosas de este mundo nos ciegan hacia las cosas de valor eterno. El resplandor de las cosas bellas es tan fuerte de tal manera que no podemos ver más allá. Muchos ministerios y hombres de Dios han perdido la visión porque el brillo resplandeciente de sus cosas, carros, ropas y otras posesiones materiales no les dejan ver más allá. El materialismo, amados hermanos, contradice la doctrina bíblica de satisfacer todo para seguir al Señor. Hoy en día, por la multitud de enseñanzas materialistas, muchos son como el joven rico, que vino al Señor, pero se fue triste porque tenía muchas posesiones que no estaba dispuesto a dejar para seguir a Cristo. La verdad es que por esto cuesta a muchos poner en práctica sus palabras de tomar la cruz y seguirle. Debemos concluir, amados hermanos, estableciendo que el materialismo llevará a los hijos de Dios a que su Dios sean sus posesiones. Nuestro verdadero Dios es aquel a quien le damos nuestros pensamientos, tiempo y esfuerzo y a quien amamos. ¿Hacia dónde está dirigido nuestro tiempo, dinero y esfuerzo? ¿Están dirigidos hacia Dios y su obra o a la acumulación y disfrute de las cosas de este mundo? Segundo, amados hermanos, el amor a las cosas materiales puede arruinar ministerios,
y el testimonio de un hombre. Muchos que en tiempos pasados fueron pastores, evangelistas o misioneros, están fuera del servicio del Señor y ya no son usados por Dios porque cayeron en la trampa del materialismo. Cuando a un pastor lo que más le preocupa es el tamaño de la casa pastoral, la cantidad de diezmo que ingresa, y al evangelista lo que más le interesa es la ofrenda que se le va a dar, y al misionero lo que más le interesa es su bienestar en el campo misionero. Cada uno de ellos está mostrando lo torcido que está su ministerio, y tal vez van a decir que las iglesias ya no los pueden sostener. Y tercero, hermanos, leemos en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y en Proverbios 23:5, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. Amados hermanos, solo podemos adueñarnos de las cosas en el tiempo de nuestra vida aquí. Aún así podemos perder esas cosas en un incendio, en una inundación o en la quiebra. De un momento a otro las cosas materiales pueden ser quitadas de nosotros. Y cuando digo adueñarnos como hijos de Dios, sabemos que son prestadas, pues somos administradores, pues todo lo que tenemos le pertenece y nos son dadas por Él. Somos llamados a disfrutar lo que tenemos, a aceptar que nuestras posesiones no son nuestras, sino de Dios. Somos sus administradores. Dios nos las ha dado por un tiempo, pero no debemos envolvernos con ellas, porque algún día éstas serán quitadas, ya sea en vida o en muerte. Ahora cabe la pregunta, ¿deberían los hombres de Dios vivir como indigentes y no tener algo bonito en cuanto a posesiones materiales? En ninguna manera, amados hermanos. Un predicador o siervo debería poner su nivel de vida más o menos como al nivel promedio de vida de aquellos a quienes él va a servir. No hay ningún valor espiritual en el hecho de que un hombre viva a un nivel más bajo que la mayoría de su gente para aparentar más humildad. Pero sí hay falta de sabiduría en un hombre cuando quiere vivir a un nivel más elevado que los miembros de su iglesia.